Está con nosotros el contador Álvaro García, ex ministro de Economía. Hoy integra el comando de campaña del Frente Amplio. Además es miembro del Partido Socialista. ¿Cómo le va, García? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. ¿Qué le da más trabajo, la campaña o le dio el Ministerio de Economía en su momento? Un trabajo distinto, ¿no? Sí. Por suerte se puede ¿no? cambiando un poco, sí, sí. Sí, la verdad que sí, son exigentes, sí. A veces uno entra como en una vorágine de que no está prácticamente con la cabeza metida en eso y hay un montón de cosas, hasta personales a veces, lamentablemente, que se van postergando. El rol de ministro de Economía es un rol que se disfruta poco, ¿no? Porque me imagino que en una carrera es una culminación, sí. Pero después cuando se está adentro es bravo, ¿no? Sí, claro, es un lugar muy importante, ¿no? Un lugar muy importante de muchísima responsabilidad y todo prácticamente pasa por ese ministerio. Y bueno, mucha gente, muchas dependencias y el contacto prácticamente con todo el país. Y como siempre sucede, las necesidades son infinitas y los recursos son limitados, entonces hay que hacer una necesaria administración de ello, ¿no? Pero bueno, con la colaboración del resto y la comprensión del resto de los actores, las cosas pueden rodar mejor. Claro. ¿Cómo viene la campaña electoral desde la perspectiva suya y del comando del Frente Amplio? Viene muy bien, venimos cumpliendo las etapas previstas. Arrancó en realidad el 15 de enero en el balneario San Luis, una noche que estaba bastante fría para ser de enero. Y siempre Tabaré, pese al máximo respeto que implicaba la instancia de las internas y pese al favoritismo, etcétera, etcétera, siempre dijo, bueno, cualquiera sea el caso, vamos a pensar en proyectar una campaña de todo el año, una campaña de octubre, con la cabeza en octubre, pase lo que pase en junio. Y ahí hizo 2 vueltas nacionales, el famoso pueblo a pueblo, realmente en pueblos muy pequeños, de Uruguay profundo, 2 vueltas nacionales antes de las internas y después una vuelta nacional completa ya con la fórmula, ¿verdad? Se completó la fórmula inmediatamente después de las internas, el programa ya existía, ya lo teníamos desde el año pasado, se empezó a trabajar en la bajada al piso de ese programa, yo diría que es un trabajo prácticamente cotidiano y de ahí sale el alimento a una serie a las propuestas que se van planteando en campaña mismo. Instancia muy importante después de esta tercera vuelta a nivel nacional, la que está sucediendo ahora en septiembre, de todos los lunes a la noche, hoy a la noche, por FATV, paso el aviso. Sí. Por FATV y por algún otro canal de cable, sí, etcétera. Creo que MTV más, ¿no? También Ahí está, bueno, gracias. Se va a transmitir como en todos los casos, como en todos los lunes a las 20 horas de diferentes temas. Estuvo muy bien la semana anterior, quedamos muy conformes con la primera, que fue de producción, innovación y ciencia y tecnología, con la visión de algunos referentes en los temas que resultaron muy buenas, incluido el ingeniero Groboco Patel desde Argentina, el ingeniero Jodal, Ana de Nicola, Fernando Brum, que son personas en distintos temas referidos a esto que tienen un conocimiento muy importante, y la gama de propuestas, la batería de propuestas que presentó en ese caso Tabaré mismo a la población. Esto se puede consultar inclusive en las páginas del Frente y todo, están las pastillitas colgadas. ¿Este ciclo ya estaba previsto entonces desde febrero? Este ciclo estaba previsto. Hacerlo ahora? Sí, quizás no en el formato y la modalidad que se está haciendo ahora, pero sí estaba en la mentalidad, en la cabeza de Tabaré y del equipo en hacer antes de las elecciones un ciclo de charlas temáticas que tuvieran fuerte impronta programática. Claro. Quiere decir que digamos, no fue algo que se planeó en función de cómo venía la campaña. No, en absoluto. Esto ya venía planteado. La de hoy es sobre trabajo, empleo y seguridad social y va a exponer Raúl Sendic, pero con la misma modalidad. Vamos a tener un panel de personas de referentes en los temas que conocen de este tema, van a hacer su aporte y así van a ser todas. La próxima, el día 15, va a ser sobre políticas públicas. Y allí vamos a estar hablando de educación, de salud, de seguridad, de vivienda y de sistema de cuidados, que es una de las propuestas del Frente para este tercer periodo. Y en la última va a ser el día 22 de política económica. ¿Le costó al Frente adaptarse al ritmo de la campaña después de las internas y el resultado en los otros partidos?
No, en realidad no se paró. Se siguió trabajando, el 2 de junio ya se estaba trabajando. No, pero me refiero a adaptar básicamente al mismo ritmo. La campaña a lo que había sido, sobre todo el resultado en el Partido Nacional, ¿no? Que fue lo más sorpresivo. Bueno, yo creo que fue sorpresa para todos. Bueno, de hecho las encuestas daban otro resultado. Claro. Daban ganadora al doctor Larrañaga. Creo que fue sorpresivo para todos, inclusive hasta la propia modalidad de campaña, me parece, y me parece muy meritorio en ese sentido de quienes la han hecho. Yo creo que son desafíos lindos, ¿no? Claro. Que se plantean y todo partido hay que jugarlo y se termina cuando el juez pita. Acá la única duda que tenemos es si va a pitar el 26 de octubre o vamos a tener que esperar al 30 de noviembre. ¿Qué le preocupa desde el punto de vista económico para los próximos 5 años, para el Uruguay de los próximos 5 años? Bien, bueno, todas las visiones indican que el mundo va a sufrir una desaceleración. Era de esperar, ¿verdad? Después de décadas de crecimiento a tasas chinas, sí, como se plantea, de Oriente, después de un cambio brutal que ha existido en la composición del Producto Bruto Mundial, ya que el viejo esquema de países desarrollados, Estados Unidos, Europa, Japón, sí, sí, el grupo de los 7, ¿no? Que eran quienes definían todas las políticas mundiales, bueno, hace rato, a partir de la crisis de 2008, que empezó a estar en cuestión, y el crecimiento de los países emergentes, que ya es un poco ridículo llamarlos emergentes, porque ya han emergido, pese a que tienen visos de subdesarrollo en muchos aspectos, ¿verdad? Pero en términos económicos y en términos de sus productos, prácticamente los BRICS están entre los 10 más grandes del mundo. Claro. Tenemos a Brasil acá al lado, que es quinta, sexta economía mundial. Entonces, ya es otro mundo, ¿verdad? Es un mundo distinto, con una presencia del Asia-Pacífico muy importante. Era de esperar, decía yo, que hubiera un enlentecimiento, porque es muy difícil, y no sé si es deseable que un país crezca al 10% toda la vida como China, digamos, me parece que no es posible. Y, bueno, puede haber Pero el mundo ya ha cambiado. Ya ha cambiado, entonces en China, por ejemplo, la generación de clases medias, de capas medias con mayor poder adquisitivo, también implica que la demanda va a seguir sostenida, ¿verdad? Sudamérica, en términos geopolíticos, es una zona del mundo que tiene todo para la vida. Claro. Desde el punto de vista de recursos naturales, ya sea los alimentarios, los minerales, el agua, desde el punto de vista del factor humano. Quizás nos falte mejorar nuestra institucionalidad. Cuando hablo de Sudamérica en general, sí, sí, ¿no? Sí. Venimos de un periodo largo de democracias, algunas de ellas, bueno, con sus problemitas, pero cuando hubo amenazas a la estabilidad democrática, también hubo una respuesta muy inmediata de los organismos de integración y con éxito. Por lo tanto, bueno, Sudamérica va a tener su rol en algún momento. Ahí toda esta visión hacia adelante de largo plazo, yo creo que el Uruguay la tiene que incorporar en sus políticas y puede jugar un rol muy importante a nivel regional y a nivel mundial en ese sentido, ¿no? Uruguay se ha venido destacando estos últimos años por llegar a lugares muy importantes de primer magnitud en varios aspectos. A lo histórico de Uruguay respetado como institucionalidad, como país sin corrupción, como país respetuoso de los contratos, etcétera, se le vino agregando también guarismos importantes de crecimiento económico y de desarrollo social. Hoy Uruguay es el país con menor pobreza en América Latina, por ejemplo. Y también en otros aspectos de punta, por ejemplo, somos el primer país en gobierno electrónico en América Latina. Así que yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir desarrollando para bueno, estar bien posicionados en el futuro. Ahora, pero volviendo a la pregunta, ¿qué le preocupa en materia económica, de economía interna, para los próximos años? En economía concretamente, bueno, el mundo puede tener una desaceleración, podemos ir a un esquema más parecido al esquema más tradicional, con un dólar más valorizado. Esto debido a que, bueno, el torniquete aquel enorme, que tuvo 3 etapas, ¿verdad?, en Estados Unidos de inyección monetaria al mundo prácticamente, se ha empezado a enlentecer y a deshacer. Entonces, ahí estamos viendo las consecuencias. A Uruguay lo encuentra con un muy buen nivel de reservas, con un nivel de sostenibilidad de deuda importante y con 5 calificaciones de grado inversor. Sí. Ese es el gran desafío, mantener eso e ir adelante, ¿verdad? Entonces las políticas macroeconómicas van a tener que estar orientadas a el mantenimiento de esos equilibrios, claro,
contemplando las demandas que puedan existir de cosas que nos hagan ir para adelante, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista ambiental o cultural. La inflación ha sido un dolor de cabeza en los últimos años. Ha estado siempre por encima de la meta del equipo económico. Se han tomado algunas medidas para intentar moderarla. ¿Tiene que ser ese un objetivo para un próximo gobierno? Yo creo que la inflación es el principal tema, ¿no? Por una razón principalísima, digamos, los uruguayos sabemos lo que es la inflación. Del año 58 al año 98 el Uruguay tuvo un promedio de 63% de inflación anual, 40 años. Por lo tanto, cuando arrancó este fenómeno en la década del 50, 60, la gente todavía no lo tenía incorporado. Y durante muchos años el país tuvo tasas negativas, tasas reales negativas. Las empresas se financiaban porque los bancos no reaccionaban a incorporar la inflación a sus tasas. Ahora está pasando el fenómeno contrario. Hay que desindexar, ¿verdad? Desindexar la cabeza en realidad. Y tratar de salir de la lógica aquella de que, bueno, ahora sí tenemos incorporada la inflación. Eso es un fenómeno que hay que atacar. Otro fenómeno de constatación es muy buena, porque la gente tiene muy presente el fenómeno de la inflación. Hoy en día estamos hablando de variaciones de 0,1, 0,2, 0,3, de si nos arrimamos al 10 y la gente está preocupada. Y me parece que está muy bien. ¿Pero cómo se hace para atacarlo? Y otra tercera cosa, me parece que es fundamental la inflación, controlar la inflación, porque la inflación es el principal impuesto de los ingresos fijos, ¿verdad? Entonces, los asalariados y los jubilados, las jubilaciones, las pensiones, son los que se ven más afectados por un fenómeno inflacionario porque no se pueden ajustar directamente. Ahora tenemos mecanismos de consejo salario, etcétera, que ayudan. La inflación en Uruguay es multicausal, ¿verdad? Entonces, nosotros por lo menos cuando nos tocó un pico de inflación también en el año 2009. Tocaron varias cosas, tocó la crisis, tocó una sequía brutal. Usted se acuerda que bueno, especialmente el sector lechero se vio muy afectado en el año 2009, y un empuje de inflación también por esa sequía, había frutas y verduras, y bueno, con la crisis se fue el precio del petróleo a las nubes, y por ahí hubo varios factores de afectación. Y fuimos muy heterodoxos en ese caso. Yo creo que el equipo económico, todo el de la época del Frente, ha demostrado tener la flexibilidad necesaria como para atacar desde diferentes lugares, inclusive de las políticas más tradicionales como la política monetaria o la política cambiaria. En Uruguay tenemos un tema que digamos que todo el mundo lo tiene que reconocer porque es así, que hay una relación muy fuerte entre inflación y dólar. Entonces tampoco esa relación, uno puede hacer lo que quiera con esas variables, ¿verdad? No son voluntarias. De hecho, una de las principales políticas que el Uruguay generó después de la crisis, inclusive antes del gobierno del Frente, digamos, ya con la última etapa de Alfi, el gobierno Colorado, etcétera, fue la política de flexibilidad del tipo de cambio. Y eso, pese a las quejas o no que podemos escuchar diariamente, porque siempre hay, si sube a unos les sirve, si baja a otros no les sirve, o al revés, pese a eso, es una política muy buena porque permite ir incorporando los movimientos del mercado cotidianamente. Y no como pasó en otros momentos en los cuales hubo necesidad de tomar el dólar como ancla de inflación, y allí ya sabemos todo lo que pasó en el año 82 con el rompimiento de la tablita, y después cuando vino la devaluación de Brasil en el 99 y en Argentina la crisis. Ahora, usted decía, la inflación es algo que le preocupa a los asalariados, a los trabajadores, le preocupa a los jubilados. El Frente propone en campaña electoral mantener un equipo económico que va a ser prácticamente el mismo que estuvo en los últimos años. ¿Cómo se explica que ahora sí se va a conseguir el objetivo de moderar la inflación? No, se va a seguir trabajando encima de eso, y yo diría que digamos, en realidad es una garantía, ¿no? Porque el equipo que ha venido trabajando es el equipo que más conoce los temas y que más ha venido trabajando con ese tema los últimos años. Pero no ha podido con la inflación. O sea, ¿cómo no? Digamos, la inflación está, bueno, hay un objetivo de rango al cual en los últimos tiempos ha estado por encima. Pero bueno, no se ha querido mover al rango también. La inflación está en niveles de menos de 10% hace 10 años. Eso no es poca cosa, ¿verdad? Nos gustaría que estuviera un poco menor, y el objetivo es llevarlo al centro de la franja, como está planteado también como un objetivo de campaña. Es un objetivo. Yo creo que la pregunta que me hace me da pie para decir, bueno, justamente me parece que es un equipo que está probado en la cancha, ¿no? En una época en la cual puede haber una desaceleración a nivel mundial y puede haber algunas complicaciones, bueno, tenemos un equipo que...
todos los agentes económicos saben lo que va a pasar con el frente en el gobierno el 1 de marzo en materia económica. Eso es inobjetable. Y no es lo mismo en otros casos, por cosas que estamos escuchando cotidianamente. Ahora, a los agentes también les preocupan asuntos de la economía actual, como bueno, la inflación en ese caso, pero también el déficit, por ejemplo. Es otro problema que se viene arrastrando y que no se ha podido moderar. Conceptualmente, el déficit fiscal o la política fiscal, en términos generales, fue rescatada a partir del 2005 como política general. Todos recordamos las décadas anteriores, prácticamente cuando se hablaba de política económica, la única variable de la que se hablaba era el déficit fiscal o del resultado fiscal. En general era déficit, y déficit bastante alto. En realidad la política fiscal es una, con la política monetaria, la política cambiaria, la política salarial, dentro del cúmulo de políticas económicas. Y se rescató como política enmarcado en eso. El resultado fiscal actual implica el principal, digamos, objetivo es un objetivo de sustentabilidad de la deuda. Y la deuda en Uruguay ha venido disminuyendo en términos de producto de manera permanente. El Uruguay hoy tiene 8 veces, depende de cuándo lo contemos, la base, ¿no? Porque era muy variable allá en el 2002 de las reservas internacionales. Pero si tomamos el 2003, estamos 8 veces más en cantidad de reservas. La deuda, como decía yo, ha venido bajando permanentemente, y si comparamos con países, por ejemplo, de la vieja Europa, bueno, es incomparable la situación de sostenibilidad de la deuda, ¿verdad? De hecho, no lo dice el equipo económico, no lo dice el Frente Amplio, sino que lo dicen las calificadoras, el hecho de que Uruguay tiene grado inversor. Ese es el objetivo principal. ¿Por qué? Por lo que decíamos hoy, hay demandas infinitas en la sociedad, ¿verdad? Y hay necesidad de invertir. Hay inversión a realizar. Sí. Todo lo que sucedió con las políticas sociales y la generación de una verdadera matriz de protección social diferente en el Uruguay en los últimos años tiene que ver con inversión social. Tiene que ver con... La pregunta a veces es a la inversa. ¿Qué hubiera pasado si el Uruguay no hubiera hecho esas políticas? Si no hubiera atacado de la manera como atacó los problemas sociales. Sí, perfecto, no, bien. Pero es una pregunta válida a realizarse, ¿verdad? Entonces, hoy estamos en una situación completamente distinta. Aquel país era un país con vulnerabilidades muy grandes de todo punto de vista, financieras, sociales, productivas. Hoy estamos en un país diferente. Aquel era un país de $4.000 de producto per cápita, hoy estamos en un país de $16.000 de producto per cápita. Por lo tanto, ahí las propuestas son bien diferentes. El programa del Frente, y así se va a aplicar si le toca al Frente ir adelante, tiene la mitad de su programa económico, lo digo bien porque fui corredactor del mismo, tiene que ver con la reafirmación de las políticas macroeconómicas y lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que está probado y comprobado, digamos, de cómo actúa el Frente en esta materia. La otra mitad, prácticamente con el mismo peso, es no la novedad, pero sí el énfasis para esta nueva etapa. Y es seguir avanzando en transformación productiva. ¿Qué significa esto? Significa tratar de incorporar cada vez más cadenas de valor agregado en el país, con mayor conocimiento, con mayor innovación, con mayor investigación, que eso nos permita ir dando saltos cualitativos hacia un estado de la economía diferente y más sustentable, y con empleos de mayor calidad. Entonces, eso no se genera automáticamente por mecanismos de mercado. Eso está ampliamente demostrado en el Uruguay. Por ejemplo, los guarismos en los cuales Uruguay invertía en innovación e investigación eran prácticamente nulos hace 10, 15, 20 años. Sí. Con la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que se creó a partir del gobierno del 2005, hoy en día el Uruguay está invirtiendo 0,3 puntos del producto en eso. Todavía es bajo. Y tenemos el compromiso de ir más adelante. ¿Por qué? Porque eso es invertir también. Así como se invirtió en lo social en otro momento, esto es invertir. ¿Es invertir para qué? Para que la locomotora que está delante de todo, que es la innovación, la productividad de la economía, ¿verdad? Que la que implica mayor productividad y competitividad de la economía, no se detenga, sino que por el contrario avance. Quiere decir que ustedes prevén que puede haber un aumento en el gasto o en la inversión, depende de cómo se vea, a pesar de que la economía va a tener un comportamiento de menor crecimiento de lo que se ha vivido. Es que yo creo que hay que ir adelante de cualquier manera con eso, porque eso es un trabajo permanente, es un trabajo más meso y microeconómico, ¿verdad?
Es un trabajo que tiene más que ver con la característica de los empresarios, con el fomento a la empresarialidad, al emprendedurismo en el Uruguay. Necesitamos mucho de eso, porque son los agentes que mueven. Bueno, a veces, no, digamos, ojo, la propia ANI tiene su financiamiento. Está bien, pero ese es un ejemplo. Apareció el mecanismo del FONDES estos últimos años, que nosotros entendemos que hay que redireccionarlo y hay que aplicarlo a la idea y que de la Agencia Nacional de Desarrollo votada en el año 2009, en la cual yo he trabajado bastante, y el NIEFOP, por ejemplo, que es otro de las agencias que conforman esta propuesta. Una de las propuestas del Frente es el Sistema Nacional de Competitividad. Todas cosas que ya existen, claro, y que tienen financiamiento como para lograr. Yo creo que ahí la clave está más que nada en una vuelta de tuerca, una sinergia, una gestión más conjunta y más efectiva. Le pregunto el tema del gasto porque usted sabe que hay un sector de la población que está de alguna manera reclamando que se le afloje un poquito el cinturón, que siente que con la reforma tributaria se lo grabó. Que está haciendo un esfuerzo, que muchas veces no ve resultados, porque por ejemplo tienen que mandar a sus hijos a un colegio privado y no a una escuela pública porque no le conforma lo que le da la escuela pública, lo mismo con la salud. Y entonces cuando se proponen, como hacen todos los partidos en campaña electoral, aumentar el gasto o destinar más dinero para diversas áreas, debe haber un sector, supongo, de la población que dice, bueno, pero no hay propuestas también para bajar ese gasto. Esta nueva situación implica también una concientización mayor de que, bueno, lo que fue emergencia en otro momento ya no lo es, y entonces, por ejemplo, el crecimiento de la clase media en Uruguay ha sido notorio. Creció 10 puntos la clase media en Uruguay. Estamos en los primeros lugares en cantidad de personas de clase media también en América Latina. Por lo tanto, hay una sensibilidad importante con respecto a este asunto y una claridad meridiana con respecto a lo que tú planteas. La reforma tributaria del año 2007, cuando se plantea con un objetivo, todos recordamos, que pague más el que tiene más, que pague menos el que tiene menos, y con un objetivo de, además de simplificación de impuestos, etcétera, pero yo creo que el objetivo principal era fortalecer más los tributos directos en desmedro de los tributos indirectos. Por X razones que hacen que un impuesto directo sea mucho más justo que un impuesto indirecto. ¿Qué es lo que sucede? Y esto también forma parte de esta nueva etapa. ¿Qué es lo que sucede en el Uruguay? Fuimos adelante con un Sistema Nacional Integrado de Salud, se incorporaron una serie de colectivos que prácticamente universalizan el acceso a la salud hoy en día, eso nos pone muy orgullosos, se incrementó fuertemente el presupuesto educativo, se mejoraron en muchas áreas. Es mentira que la educación esté peor que hace 10 años. Hay otra idea, los uruguayos somos más conscientes de que el deterioro de la educación venía de mucho antes también, ¿no? Estábamos hace 10, 15 años todavía con la idea de que éramos los campeones del mundo en educación y veníamos como rezagados, pero ya los niveles de deterioro son anteriores. Sí hay un problema muy fuerte en secundaria. Ahora, lo que tú dijiste es así. Los modelos que tienen tributación directa más fuerte y que aplican políticas estatales fuertes para mejorar la distribución del ingreso, hoy en día en el mundo son los mejores modelos del mundo. Sí, para mi gusto que son los modelos. El Estado da exactamente. Bueno, ahí está. Calidad. Nosotros tenemos que atacar ese lado. Exactamente. Luego de la universalización de la salud, por ejemplo, o de las cosas que se han hecho, universalización del CEIBAL en enseñanza, etcétera, yo creo que hay que ir fuertemente a la mejora de los servicios públicos. Y tenemos muy buenas indicaciones de que eso se puede hacer, y se puede hacer relativamente rápido. Porque, por ejemplo, lo que yo decía hoy del gobierno electrónico, hay indicadores muy buenos en Uruguay de avances en términos de gobierno electrónico. Yo creo que estas cosas se mueven con dos factores, con voluntad política y con tecnología, ¿verdad? Y en cualquiera de los dos estamos planteándolo claramente, en el primero como objetivo, la mejora de los bienes públicos, de los bienes y los servicios públicos, y tecnología. Pongo un ejemplo, ha habido un cambio importante en varios lugares del Estado, ¿no? Pero por ejemplo en el tema de los registros. El tema de los registros, todavía hoy tenemos una separación de registros de personas, por ejemplo, que ¿cómo unificar? Tenemos que unificarlos. Tenemos el registro en el Ministerio del Interior y uno va y saca la cédula en 15 minutos. Sí. O el pasaporte también de manera muy, muy rápida. Y por otro lado tenemos los registros que están en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, que tienen un formato informativo que es no del siglo XXI como los que hablábamos recién, sino del siglo XIX. Por lo tanto, allí hay que ir adelante con
hay mucha materia para trabajar y es una de las áreas en las cuales, por ejemplo, la gestión se puede ver beneficiada fuertemente. Porque esa misma persona, por tomar un ciudadano tipo, como usted decía, bueno, si recibe en muchos países desarrollados, recibe servicios del Estado de muy buena calidad. Pero aquí no lo recibe a nivel de la salud, no lo recibe a nivel de la educación. Bueno, y dice, bueno, el Frente Amplio hizo una reforma de la salud, hizo una reforma de la educación, que implicó una gran conversación de muchos actores de la educación, pero no se han visto los resultados. Entonces, ¿cómo se promete que ese cambio sí se va a dar en un próximo periodo? Bueno, como yo le decía anteriormente, digamos, en la educación ha habido avances importantes y el foco principal, como ya lo hemos planteado claramente, lo ubicamos en la enseñanza media. Hay cuestiones inaceptables que hay que atacar allí. El objetivo es, hay que ver de dónde venimos, ¿no? Digamos, cuál es el proceso. Esto lleva su tiempo. Pero no podemos transformarnos. Con eso ya no come la gente. No, sí, claro, está bien. Pero digamos, uno tiene que plantear cuál es el objetivo. El modelo está muy claro hacia dónde vamos, ¿verdad? Y hace poco yo leía un editorial de un diario opositor y decía, bueno, porque en Suecia. Bueno, pero hace 10 años preguntale a alguien si Uruguay se podía comparar con Suecia. Y yo me quedo contento que un editorial de un diario opositor, la comparación que tome es Suecia, por ejemplo. Porque es uno de los países más avanzados del mundo, que tiene otro tipo de problemas también, no nadie es perfecto, pero, digamos, en ese sentido es uno de los países más avanzados del mundo. Queremos ir a eso, vamos a ir a eso, y hay que remover algunas cuestiones históricas que no son de los gobiernos del Frente Amplio, sino que están relacionadas con el Estado uruguayo y todo su desarrollo a lo largo del siglo XX, diría, ¿no? Sí. ¿Usted cree en las encuestas? Bueno, porque hay como hay dos grandes teorías, uno que cree y otro que no. Van cambiando. Yo las miro, yo creo que como todo el mundo es un insumo, digamos, más al margen de otros niveles de percepción que uno puede tener. La sigue. La sigue. Y es inevitable, ¿no? Porque además están presentes en todos los medios de prensa. Las últimas encuestas las tuvimos como 10 días publicadas. Yo creo que no hubo indicador más publicitado que las últimas encuestas, pero bueno. Sí, las encuestas también dicen que Mujica es el dirigente político más popular del país. Por eso, y Vázquez es el segundo. Por eso, digo, hay que mirarlas y hay que verlas, son insumos, ¿no? ¿Y qué espera? Se han equivocado, pero bueno, ¿quién no se equivoca? ¿Qué espera de la evolución de las encuestas? Y bueno, nosotros tenemos mucha confianza. La última encuesta era del 26 de octubre. Esperemos que sea la última, capaz que no es la última, pero... no, realmente se está trabajando fuerte, duro, con muchísima confianza en el proceso que se ha tenido, en los logros que se han alcanzado y con la visión yo diría que el resumen de esto, de la postura del Frente hoy, es la del evento hoy de noche de este ciclo, que es Uruguay por más. Uruguay no se puede detener, que es la otra consigna, Uruguay tiene que ir a más y yo creo que indudablemente el Frente es el mejor proyecto que tiene este país para ir adelante, incluyendo a todos los ciudadanos de este país, con una visión equilibrada de desarrollo y que eso va a rendir sus frutos ante la ciudadanía y lo que estamos haciendo es tratando de transmitirlo de la mejor manera y tratarnos de hacer entender y de plantear nuestra propuesta de la mejor manera para que la ciudadanía vuelva a apoyarnos. Hay quienes están criticando la participación de las empresas públicas en la campaña electoral con gastos de dinero en propaganda que quizás no son necesarios en este momento. ¿Por qué se llega a esa instancia? Yo sé que lo han hecho casi todos los partidos cuando están en el gobierno, pero ¿no sería deseable que se evitara eso? Yo la verdad que digamos, no puedo opinar exactamente sobre lo que está pasando estos días porque veo poca tele abierta y no he visto la publicidad. Bueno, coparon la tanda las empresas públicas. Sí, yo creo que el Estado siempre tiene que comunicar, ¿no?, las cosas que hace. Yo soy de la idea... Y fui de la idea cuando me tocó participar en una empresa pública, que fue la Corporación Nacional para el Desarrollo, de que había que ser muy cuidadoso con los niveles de publicidad. Pero hay un nivel de comunicación que es importante. Me parece que ese equilibrio... Y yo no puedo juzgar a las empresas públicas ahora, no sabría. Lo que digo es el concepto de cómo me parece que tiene que funcionar y cómo lo hicimos. Yo por lo menos a nivel personal cuando trabajamos así, me consta que muchos compañeros también. Al principio, en algún momento decíamos, bueno, nos fuimos para el otro lado, porque en realidad el tema de la publicidad había sido muy recortado y una de las cosas que pecó el Frente al principio era de la falta de comunicación de cosas, ¿no?
inclusive con nuestros propios militantes, para llegar a que la gente ciudadana, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, pero particularmente la gente misma del frente conociera muchas de las cosas que hacía. Yo creo que ahí hay una autocrítica para hacer en el primer gobierno por defecto, ¿no? No por exceso. El fin de semana hubo una carrera, por ejemplo, organizada por el INJU, Sí. que se mete directo en la campaña electoral, Sí. por un tema que es, obviamente que es importante para la sociedad, pero le corresponde No, al pero INJU. eso es un error, yo discrepo ahí. A ver. Yo discrepo, y discrepo porque conozco bien la consigna. La consigna de ser joven no es delito es una consigna de hace 20 años. ¿Sabes por qué te digo? Sí. Porque, Pero fue el porque eslogan de la Comisión escribimos Navaja, ¿no? con otro compañero una canción para la Juventud Socialista con esa consigna hace 20 años. Sí. Es la Pero las consigna- carreras empezaron ahora cuando se empezó a... Sí, pero empezó antes de la Junta de Firmas. Empezó el año Lo pasado. aclaró El año pasado se hizo una el y otra se 2011, hizo este el año. 2011 empezó. Lo aclaró el director del INJU. Están las declaraciones, Martín. ¿Pero usted cree que no tiene ninguna Matías relación con la... Y si la carrera se hace con el todos los, plebiscito? la carrera se hace todos los años. La carrera se hace todos los años, digamos, y esa es la Pero se consigna. empezó a hacer cuando se... Capaz cuando- que lo llamativo hubiera sido cambiarla. Él aclaró muy bien, y me parece totalmente atinada las declaraciones, porque no corresponde otra cosa que institucionalmente el INJU no tiene una postura tomada y no puede tomarla. Por suerte en el Uruguay tenemos bien separados los roles de lo que Pero es el si Estado y INJU lo que es hace lo esa- partidario. Si hace eso, es un acto de propaganda notorio sobre Pero ¿y por una de qué? las- ¿Debería suspenderla la carrera? ¿Cómo? Pero que la empezó a hacer Razonemos por el cuando empezó, absurdo. cuando empezó la discusión política. Empezó el por 2011, tema. empezó el 2011. Yo la junta de firmas no recuerdo cuándo fue, pero repito lo que dijo el director del INJU, que fue anterior la carrera al tema de la junta de firmas. ¿Usted cree que es correcto que lo haga? Y yo creo que una institución que se dedica a los jóvenes han sido Pero que y decir, siguen siendo pero fuertemente decir ser joven no es independientes. delito, es, digamos, también Pero se eso puede hace decir- 20 años que existe esa consigna. Claro, bueno, hace se 20 está, años. se está usando políticamente. Pero hace consigna, 20 no años es- que se usa y se sigue usando porque no se resolvió el problema. Los jóvenes siguen siendo estigmatizados en este país. Es así, digo, uno ve a un joven y a veces mira de costado la gente en general porque piensa que puede, no sé, porque es distinto, ¿verdad? Y está mal. Y creo que ahí tenemos que avanzar. Y la consigna hace 20 años que existe. Eso es así. Pero O sea, existe- la escribí. existen los Decía, muros. no, Pero otra cosa bueno. que se utilice en una campaña. No, yo electoral. la verdad que no sé institucionalmente cuándo la toma el INJU, pero yo ya sé, desde toda la vida el INJU para mí tiene esa consigna, no sé. ¿Pero usted cree que no está vinculado a la baja de la Y yo creo que no, que se separó bien institucionalmente. ¿Y la otra cuál sería? ¿Haber suspendido la carrera? Si es una cosa que congrega 13.000 jóvenes. ¿Pero usted cree que no está vinculado a la, Ahora, a la baja de la imputabilidad del plebiscito? yo lo invito, yo fui Sí. a 18. Vos ves los chiquilines, son casi todos menores además. Para mí no, votaban muy poco de los que estaban ahí y me alegró muchísimo que fueran menores. Y en ningún momento vi ni uno de los colibríes ni nada. Todo el mundo estaba con la camisetita verde, ser joven no es delito. No había ninguna relación una cosa con la otra. La otra, ¿cuál, No está relacionado con- ¿y con cuál el hubiera INJU. sido la alternativa? Digo, ponete tú sentado en el INJU, ¿no? Que vienen realizando esto, que era suspender la carrera, cambiar la consigna. No sé. No sé, ¿se puede cambiar la consigna o se puede suspender la carrera si se cree que se está... Pero ¿tiene sentido suspender una carrera que se genera una movida todos los años? Porque la carrera no, Más o menos no en la se misma realiza, fecha. no se realizó porque se comenzó desde algunos grupos políticos a hablar de la baja de la imputabilidad. Yo eso no te lo puedo responder, repito lo que te dije recién, escuché al director del INJU y el director del INJU dijo hoy que había sido la primera carrera en el 2011 anterior a la juntada de firmas. ¿Cuál va a ser su lugar en la lista del Partido Socialista? ¿Está definido ya? Bueno, hay una duda, sí. En qué? principio sería el tercer lugar al Senado, pero bueno, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, Sí. que es socialista, se había planteado ya en el Congreso nuestro la gestión ante el Frente como para, creo que sería un aporte Que pueda tremendo, asumir la banca. que pueda participar del resto de las listas. Ahora, eso creo que está en materia de negociación en estos tiempos, así que puede caber la posibilidad de que Mónica sea la segunda en la lista del Senado del Partido Socialista, y no sé si de otras listas también, cómo se va a terminar definiendo eso. Claro. Pero es lo único que Pero falta. asumiría por el Es lo Partido único que Socialista. falta definir. Hace bastante tiempo que están definidas las listas. Por suerte, así nos sacamos ese problema. Asumiría de por el arriba. Partido Socialista, en el caso de que se pudiera, digamos, que se... No sé cómo va a terminar, no te puedo informar cómo va a terminar la negociación esa, no estoy en esos temas. No he tenido tiempo últimamente. Lo tiene el comando lo tiene absorbido. Sí, la verdad que sí. Gracias por estos minutos. No, por favor, al contrario, No, un gusto.